Hola, buenas tardes. Yo soy Abril, de la Fundación Tierra Vida. En la Fundación tenemos una sección que se llama Mujeres, Ambiente y Cambio Climático. Hoy estamos acá con Nadia Fernández, legisladora de la provincia de Córdoba y presidenta de la Comisión de Ambiente. Bueno, hola Nadia, muchas gracias por estar acá con nosotros, por tu participación. Estamos muy contentos de tenerte acá con nosotros. Igualmente, bueno, un saludo a todos los que integran esta fundación y la verdad es que la misión que tienen en el cuidado, en la protección del ambiente concebido como un derecho nos parece sumamente importante desde esta legislatura, así que en nombre de la legislatura de la provincia de Córdoba les mandamos un abrazo grande. Bueno, como para comenzar, nos gustaría saber, y digamos muy vinculado con lo que está pasando actualmente, ¿qué opinión tenés sobre la situación ambiental en la provincia de Córdoba? Bueno, en principio creo que la situación ambiental de la provincia de Córdoba, en definitiva, está ligada a una serie de decisiones y de agenda pública que ya se viene teniendo en esta provincia hace mucho tiempo. Lo que creo es que el desafío que ahora toca asumir es que las políticas públicas, así como decimos que deben tener una perspectiva de género, también debemos decir que las políticas públicas deben tener y deben estar atravesadas por una perspectiva que conciba al ambiente como un derecho, al hábitat y al buen vivir como un derecho. En consecuencia, cuando se piensa, por ejemplo, en hacer una determinada obra pública que tenga que ver con la recuperación, por ejemplo, de los cuerpos de agua, la protección de nuestros ríos, o cuando se piensa, por ejemplo, en obras tan ambiciosas como son las de saneamiento, de llevar cloacas a todos los puntos del territorio provincial, deben tener y tienen una perspectiva ambiental o conciben al ambiente como un derecho y el hábitat y el buen vivir como un derecho. En consecuencia, nuestra situación ambiental en la provincia está, si se quiere, llena de desafíos desde esa óptica, ¿no? Entendiendo que las políticas ambientales son necesarias, pero deben ser abordadas con integralidad. En el Ministerio de Agricultura debe pensarse con perspectiva de género y de ambiente, en obras públicas del mismo modo, en género lo mismo, es decir, pensar en el ambiente y en el buen vivir y en el hábitat, y el rol de las mujeres en ese sentido también será importante. Por supuesto que hay desafíos y problemas concretos. Actualmente nosotros estamos viviendo una situación muy crítica en relación a nuestros bosques nativos, en relación a nuestras sierras, a muchos lugares y puntos del interior que están padeciendo incendios, que en un 95% son provocados por distintas razones, digamos, por malas prácticas agropecuarias, quizás por intereses también desarrollistas o, si se quiere, también desarrollistas inmobiliarios. Y también, por supuesto, por desidia y por inconsciencia y por falta de educación. En este momento, todo el cuerpo de bomberos del área de crisis y riesgo de defensa civil de la provincia está abocada con un cuerpo de más de 4.500 bomberos para justamente combatir estos incendios, y eso está siendo nuestra prioridad. Por eso es que el gobernador se encargó inmediatamente de brindar la ayuda económica necesaria para aquellos que se han visto perjudicados por estos incendios y que han perdido sus propiedades, que han perdido sus animales, que han sufrido un enorme daño económico, y por supuesto también en la pronta recuperación de esos bosques nativos, ¿no? En consecuencia, esa es en este momento la prioridad, y por supuesto también desde los recursos hídricos, desde el área de recursos hídricos, es importante atender las consecuencias que muchas veces dejan, que la mayoría de las veces deja un incendio que necesariamente termina contaminando, por decirlo de algún modo, a todos
nuestros cuerpos de agua, nuestros ríos. En consecuencia es necesario también que desde un instituto muy interesante que se creó hace poco, que es un ente con autarquía en la provincia, que se llama APRI, que está abocada a la protección y al desarrollo de nuestras cuencas y de los recursos hídricos, está trabajando conjuntamente con la Secretaría de Ambiente, con Defensa Civil y, bueno, y las áreas que tienen injerencia también como el Ministerio de Agricultura para prevenir y para tomar cartas en el asunto en relación a las consecuencias que quedan con respecto a esto. Y es muy importante, por supuesto, en esta situación de los incendios, el abordaje que deberá tener el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la investigación y la persecución de este delito, que es necesario que se investigue, ¿no? Es decir, cuando los incendios, más allá de las condiciones climáticas que tiene Córdoba, que está dentro de los 10 lugares que tiene el mundo con mayor potencialidad en términos climáticos para que se provoquen estos incendios, para que se desarrollen con vientos propios, con tanta intensidad y velocidad, junto con el norte de San Luis, son uno de los 10 lugares de mayor peligrosidad, y por eso es que nosotros tenemos la logística y la tecnología y la capacitación en recursos humanos para combatir los incendios, ¿no? Porque sabemos que nuestra geografía tiene esas características, que se profundiza, por supuesto, con el cambio climático. Estamos en una situación de nulas precipitaciones, con fuertes vientos, con una crisis hídrica tremenda. En consecuencia, bueno, estamos atendiendo fundamentalmente esa situación. Después, por supuesto, agrego en esto, ¿no? Hay otros desafíos que tienen que ver con que a lo mejor por la coyuntura de los incendios que en este momento ahora están siendo, uno pierde, a uno le pasa, no es que le pase a la agenda pública, pero el desafío de la remediación de los basurales en toda la provincia, de los residuos, en cuanto a la articulación con la gestión de los gobiernos municipales, los gobiernos locales, me parece que es un desafío. Tender a la regionalización de los vertederos es muy importante para nosotros. Tenemos ejemplos que han sido escoba de plata, y me parece que van a ser escoba de oro, no sé ahora con la pandemia si se otorgarán esos premios. La planta de Caramuchita es una planta ejemplar, en donde nosotros creemos que es una planta que hay que tomar como modelo en cuanto a la remediación de los basurales y la disposición final de los residuos de manera conjunta, una gestión conjunta con la comunidad regional de Caramuchita. Me parece que ese es un modelo ejemplar que Córdoba asumió hace mucho tiempo, y creo que junto con otros desafíos como la protección de las áreas protegidas, nosotros contamos en Córdoba con una ley muy antigua del año 86 que tiene que ser actualizada, pero que en principio hace también a la necesidad de recategorización municipal por parte de las áreas protegidas en la órbita municipal. Bueno, como te dije, el tema de los recursos hídricos, de las obras de saneamiento en distintas localidades, y bueno, así como también las deficiencias que a veces existen en los municipios con respecto al ordenamiento territorial, que termina provocando déficits y situaciones críticas en términos de hábitat, son importantes. Yo la verdad es que llegué al ambiente, si se quiere, no por gusto, sino forzada por una situación puntual y concreta. Yo vengo de un barrio popular del sur de Córdoba, de la ciudad de Córdoba, que es Villa Libertador, en donde por una situación, digamos, de su suelo, emergieron las napas, y todas nuestras viviendas vivieron durante décadas en el barro, y nuestros pozos, nuestros patios se hundían, nuestras casas se hunden en el barro, en el lodo, y prácticamente nos acostumbramos a vivir en el medio del barro, con la situación siempre de pensar que nuestras familias estaban en peligro. Y eso de algún modo se solucionaba con obra pública.
esa obra pública si no hubiera sido por la organización de los vecinos, fundamentalmente de las mujeres, que se presentaron ante la justicia de Córdoba mediante un amparo, con un amparo judicial y se tomó cartas en el asunto. La verdad es que no sé si se hubiese resuelto con la celeridad que ameritaba el tema. Todas esas cuestiones que hacen a el derecho al agua por parte de todos los ciudadanos, de los cordobeses y las cordobesas, el derecho a vivir en un ambiente sano, a no vivir con aguas servidas, que nuestros hijos no jueguen en aguas servidas, en cloacas que colapsan todo el tiempo, me parece que también hace a la calidad de vida de un ciudadano, al derecho al hábitat y a un ambiente sano, y es eso lo que me preocupa más. A veces, cuando uno cree que el ambiente solamente está relacionado a una idea importante, pero si se quiere chistosa y hasta romántica, del pajarito y la florcita, había un humorista que siempre hablaba de los pajaritos y las florcitas. Creo que el desafío en cuanto a las políticas ambientales es mayor, porque está sí o sí atravesado por una idea de justicia social. Es decir, llevarle agua, llevarle obra pública a los cordobeses, a los cordobesas, a los argentinos, es justamente garantizar la recolección de residuos, tener un buen manejo de residuos y que no haya basurales a cielo abierto, es el derecho a la ciudad, es garantizar un derecho a la ciudad, al hábitat, al ambiente y al buen vivir. Muy interesante esto que decís de cómo de algún modo, qué fue lo que te movió, digamos. Me parece como súper importante, como esa motivación que está ahí tan presente. Y en relación a esto, se me ocurre un poco preguntarte, primero, ¿desde cuándo sos legisladora? Y a la vez, que un poco ya lo respondiste, pero bueno, si podés ampliar, ¿qué te llevó a vos presidir esta comisión? Bueno, en principio, sí, fui legisladora en 2 periodos consecutivos, si se quiere, sí, en el año 2007, un periodo, en el 2011 el segundo periodo, después fui concejal de la ciudad de Córdoba, que para mí eso fue, si se quiere, lo determinante y la bisagra, digamos, porque ahí es en donde uno tomó conciencia de esta situación del hábitat, del derecho al hábitat, del derecho a la ciudad. Y bueno, y este es mi tercer periodo como legisladora. En realidad, la mayoría de mi vida política institucional o con compromisos institucionales, la función pública, se han desarrollado fundamentalmente en los consejos, en el Parlamento, por decirlo de algún modo, en la legislatura y en el Consejo Deliberante. Tuve un paso por el Ejecutivo Municipal hace muchos años también, pero bueno, sí, hace bastante que soy legisladora. Repitiendo los mandatos, por supuesto. Y bueno, como lo que me llevó a presidir la Comisión de Ambiente, primero es justamente tener esta idea y asumir y hacernos carne de los objetivos de desarrollo sustentable. Y como te digo, es decir, provenir de una comunidad que colapsaba en el lodo, en el agua podrida, en donde uno veía y vivía en una ciudad que se formaron en 4 años 400 basurales a cielo abierto porque no se recolectaban los residuos, en ver que una planta de tratamiento de líquidos cloacales contaminó el río Suquía. Bueno, esas cuestiones fueron las que me llevaron a pensar en la posibilidad de construir, por supuesto, a través de un proyecto político, una ciudad para todos, para todas, una ciudad que no dejara a nadie atrás y una ciudad que fuera concebida como un derecho para todos y todas, ¿no? Entonces seguimos en ese desafío y una cosa lleva a la otra, por supuesto. Eso me llevó a estar también a vincularme con sectores académicos, con organizaciones no gubernamentales, comprometidas también en la cuestión ambiental. Así que bueno, así estamos, aquí estamos. Buenísimo. ¿Qué más preguntaste?
No, No sé esa está si lo bastante completa la pregunta. Ah, No, bien. es como que te llevó a presidir la comisión y me parece que quedó bastante claro y es muy interesante. Y ahora un poquito en esto de qué rol crees que ocupa la legislación en la protección ambiental y qué cambios crees que se pueden dar desde ese lugar. Bueno, en principio lo que tuvimos que hacer es en la legislatura de la provincia de Córdoba cambiar el nombre de la... Se te fue la imagen, me parece, Abril. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí o no? ¿Hola? Yo las veo las dos. Sí, yo también. A ella la veo, pero no sé si ella me ve. ¿Me ves, Abril? Sí, Ah, ¿ahí se me escucha? sí, ahora se te escucha. No te escuchaba ni te veía. Ah, se me cambia el micrófono de la nada, no sé por qué. Bueno, en principio, ¿qué me estabas preguntando? Ah, ¿qué se podía transformar en la...? No, te contaba que en la legislatura lo que hicimos fue, ni bien asumimos asumí la presidencia de la comisión, antes en la legislatura se llamaba Comisión de Asuntos Ecológicos. Y nosotros lo que hicimos en consenso con todos los bloques de la que componen la legislatura es transformarle el nombre y que se llamara Comisión de Ambiente. Pero fuimos más allá y le modificamos las competencias. Entonces, la comisión le metimos más competencias que tienen que ver con tener injerencias en todo lo que tenga que ver con agua, con energías renovables, con desarrollo sostenible, con ordenamiento territorial, con todo lo que tenga que ver con generar instancias de participación, sobre todo lo hicimos en la pandemia, o sea, la verdad es que la pandemia la aprovechamos bastante bien para avanzar tanto en género como en ambiente, en pasos administrativos, si se quiere, a veces internos y a veces legislativos, por supuesto hacia afuera, que nos garantizaran también que la gente siga participando, ¿no? Y por eso también lo que estamos haciendo es ir trabajando, digamos, en distintas iniciativas en conjunto con la ciudadanía que se ha venido acercando a través de Zoom, porque la legislatura ha sesionado todos los miércoles. Eso nos ha permitido también ser una especie de canal en donde los ciudadanos pueden venir a expresar, más allá de si tuviésemos competencias o no. A veces los ciudadanos, por ejemplo, de una determinada ciudad vienen o municipalidad vienen y no tenemos competencias, pero sí como legisladores podemos ir ajustando o si se quiere haciendo de intermediarios para solucionar determinados conflictos que hacen al ambiente y el hábitat y que la ciudadanía lo ve muy bien y se siente muy agradecida en eso, ¿no? A veces no son escuchados por un intendente, por distintas cuestiones, y cuando la legislatura interviene sin tener injerencia en las autonomías de las municipalidades, por supuesto, ha sido importante. Por supuesto que en materia ambiental hay una ley nacional, hay presupuestos mínimos obligatorios para nosotros como provincia, pero más allá de eso, estamos en un trabajo de construcción de digesto, de sistematización de la normativa existente, de ayornarnos, como te decía, por ejemplo, en cuanto a la normativa que hace a la legislación de las áreas protegidas, de las reservas, bueno, un sinnúmero de iniciativas legislativas que no tiene que ver necesariamente con la producción de una ley determinada, sino de ayornarlas, de modificarlas, de ir colaborando en los procesos y en los canales de participación. Este año ha sido un poco ese trabajo, ¿no? Y ya veremos, digamos, cómo viene la coyuntura a partir del año que viene. Hasta el momento el COVID nos ha puesto, la pandemia ha puesto en evidencia, si se quiere, una serie
de baches que existían en materia ambiental, que nos ha dado también el tiempo para estudiarlos, para revisarlos. La verdad es que el componente técnico en las cuestiones ambientales es preponderante, pero eso no quita que por esas cuestiones técnicas que debe ser abordada por profesionales, por expertos, que necesita, que requiere de cierta experticia, no quita que esté en la agenda cotidiana del hombre y de la mujer cordobesa, porque siente los efectos, porque vive los efectos, y eso es muy importante, es decir, llevar la tranquilidad de que la política y que como dirigentes estamos trabajando en la agenda ambiental y en ponerla en la agenda pública como prioridad, es el desafío que todas las fuerzas políticas por consenso nos hemos dado en la comisión, y por eso es que en el reglamento interno de la legislatura hoy tenemos más competencias. Entonces, si viene una obra pública que tiene que ver con energía, y seguramente va a tener que pasar por obra pública, por ambiente. Si viene una obra de cloaca, y primero va a pasar por ambiente. Y eso antes estaba únicamente en relación al Puma, al Quebrachillo, y paremos de contar. Digamos, hoy las competencias son enormes, son muy amplias. Buenísimo, clarísimo. Yo me quedé pensando y me detuve mucho al comienzo que mencionaste esta como necesidad, que coincido completamente, de que se involucre mucho la temática ambiente, género, perspectiva de género. Me parece muy importante y creo que hoy en día es algo que ya no se puede, digamos, no se puede negar, por decirlo de un modo. Me gustaría saber qué conexión crees vos que existe entre la protección ambiental y la lucha por el cambio climático y el género, y cuál es la importancia en esto de visibilizar el rol de las mujeres en la lucha por el cambio climático. Bueno, creo que hay distintas cuestiones. La primera, en todos los conflictos ambientales, las mujeres han estado presentes y han estado a la vanguardia. En lo de, por ejemplo, cuando fue lo de Villa Libertador, eran las mujeres las que estaban ahí. Cuando fue lo de Ituzaingó, eran las madres de los chicos que estaban preocupadas por si había cáncer o no había cáncer, las que estaban a la vanguardia. Bueno, en otras geografías son las mujeres indígenas las que están a la vanguardia en la protección de sus recursos naturales. En consecuencia, quienes caminan y quienes están garantizando el hábitat o el derecho al hábitat y al buen vivir, el derecho a la vivienda, al agua potable, a las obras de saneamiento cloacales, al no vivir en los basurales, rodeados de basurales a cielo abierto, es un dato objetivo de la realidad, son las mujeres. No sé si hay plena conciencia de la mujer que está en el territorio, conciencia de sí, que está a la vanguardia en la lucha por el derecho a un ambiente sano. Digamos, no sé si hay conciencia, plena conciencia. Lo que sí sé es que es una realidad, que es así. Y que también, si nosotros vamos a hablar de desarrollo sustentable, el desarrollo sustentable tiene que ser con equidad. Y tiene que haber desarrollo sustentable para mujeres y para varones, o no será desarrollo sustentable. En consecuencia, todos aquellos que justamente en estos días se está desarrollando la Cumbre Iberoamericana de Mujeres de la Organización Internacional de Municipalistas, que se iba a desarrollar en Colima, México, pero por la pandemia la estamos haciendo virtual. Bueno, justamente pensar en la participación equitativa, en la paridad, en todos los ámbitos. Recién una intelectual referente de la ONU, la doctora Mora Mora, decía una cosa que es cierta: paridad en todo y para todo, participación igualitaria de las mujeres para todos, o sea, en todos los espacios, en todos, 50-50 en todo. Y creo que así hay que pensar el ambiente y el desarrollo sostenible. Es decir, no habrá desarrollo sostenible, no habrá justicia social, ni habrá más democracia
sí no hay participación igualitaria y reconocimiento a la lucha de las mujeres. Y son las mujeres las que se ven más afectadas por las consecuencias del cambio climático, ¿no? Por las injusticias que se provocan, digamos, por el cambio climático, desde el cambio climático. Entonces, son esas injusticias y esas desigualdades pesan sobre los hombros de las mujeres. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Ramona, de la Villa 31, que no tenía agua potable, bueno, claro, es un ejemplo claro, digamos, son las mujeres las que padecen la falta de recolección de residuos, son las mujeres las que tienen que vivir en situaciones en donde no exista obras de saneamiento, son las mujeres las que tienen que ir con un balde a buscar el agua potable cuando no está en la casa, cuando la canilla no está en la casa. Y si eso sigue pasando, bueno, nuestra obligación como mujeres en la política es ir resolviendo gradualmente. Hay una idea romántica, a veces yo me peleo bastante con, no es que me peleo internamente, no es que me peleo con ellos, pero lo digo acá abiertamente, con esta idea testimonial de la defensa del ambiente, del derecho al ambiente sano, ¿no? Es decir, y no se ven esas cuestiones, no se ve el desafío y la importancia que tiene de decir, bueno, acá, insisto, es necesario obras de cloaca, acá si yo estoy en el municipio tengo que garantizar la recolección de residuos, puedo plantar miles de árboles, pero si la recolección de residuos y los vecinos tienen que meter fortunas y la municipalidad tiene que pagar una fortuna para garantizar la recolección de residuos, y bueno, no puedo hablar de desarrollo sustentable ni de ambiente. Es decir, lo primero es lo primero. Yo en esto saludo, por ejemplo, la experiencia que se está haciendo en Córdoba, muy reciente, pero que me llama la atención por la rapidez y la velocidad hoy se llama COIS, pero antes era el ESIOP, un ente de higiene de servicios públicos que lo había creado la gestión anterior a la actual, a la de Martín Yarlora, la gestión de Mestre, que fue un ente que podría haber sido muy bueno en su momento y fue un desastre, te diría que fue el corolario de la corrupción, y que hoy Victoria Flores, que es mujer, digamos, y que está al frente de ese ente, en donde la mayoría de los empleados son varones, está haciéndose cargo de un sinnúmero de funciones que tiene el municipio y que tiene este ente en cuanto al barrido, en cuanto al mantenimiento de los espacios públicos, en cuanto a la buena gestión y al cuidado de esos recursos, que son en definitiva los recursos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y eso la verdad que me parece una experiencia que vengo observando desde afuera y que me parece muy buena. El tema de la participación de la mujer en espacios que hacen a el cuidado del espacio público. Y eso, bueno, yo lo saludo y me pone muy contenta. Pero bueno, es básicamente eso, es decir, las consecuencias del cambio climático pesan en la espalda de la mujer. Y no habrá desarrollo sostenible si no es igual para todos, ¿no? Buenísimo. Me parece muy interesante esta cuestión también de trabajar lo que es la educación y la prevención, ¿no? Porque coincido por ahí, está buenísimo plantar árboles, está buenísimo toda esta cuestión, toda esta movida, y suma un montón, pero ¿y qué pasa después? ¿Qué hacemos con la educación y la prevención y digamos, construir una sociedad en donde sepamos, digamos, prevenir las situaciones, por ejemplo, que están pasando actualmente y que van a seguir ocurriendo si no nos hacemos cargo como sociedad, por supuesto, acá todos desde su lugar, me parece que tenemos un rol muy importante. Y bueno, respecto a las mujeres, sigo con el tema de mujeres, me parece muy interesante. Hablando de esto del rol de las mujeres en la lucha por el cambio climático, me gustaría saber, digamos, respecto a tus compañeras de entrevista, es decir, Brenda Austin, Natalia Quiñones y Gladys González, si conoces su trabajo o has trabajado con ellas, ¿qué opinión tenés? Bueno, con Natalia es la presidenta de la Comisión de Ambiente del Consejo Deliberante.
es una compañera, ella está en una zona de la ciudad en donde, bueno, las crisis ambientales y los trabajadores del reciclado están presentes, están muy organizados y es necesario y tiene desafíos muy importantes como concejal en cuanto a garantizar el acceso a los servicios públicos, ¿no? Y el acceso a la ciudad, a una ciudad medioambientalmente sostenible. Una tarea enorme la que tiene y creo que, bueno, que le sobra capacidad para esto. En cuanto a Brenda, bueno, tengo un recuerdo, la respeto, si bien somos de fuerzas políticas distintas, tengo un enorme respeto. Ella, bueno, entiendo que trabaja mucho por estas cuestiones que tienen que ver con la diversidad. Es de hecho en Córdoba Diversa una campaña que se refiere a los derechos de la diversidad. Ella es una de las embajadoras, así que me parece interesante su trabajo. Y por otro lado, ella nos acompañó cuando nosotras, como mujeres concejalas, estuvimos peleando por la paridad. Fue una experiencia muy interesante, éramos concejales de todos los partidos políticos y peleábamos por la paridad, y ella como diputada nacional fue a apoyarnos, pese a que todavía su intendente, digamos, el intendente en ese momento, sus concejales, sus compañeros concejales no estaban todos convencidos en acompañarnos. Finalmente todo resultó muy bien y logramos el 50-50 en el Consejo Deliberante, es decir, hoy hay más mujeres porque otras mujeres se hicieron eco de la lucha de otras mujeres, porque en realidad habíamos reflotado un proyecto que ya había sido presentado hace un tiempo, así que bueno, tengo un enorme respeto intelectual además por Brenda. Buenísimo. Y para terminar, nos gustaría saber qué referente tenés vos en la temática ambiental. Alguien que te inspire, que te represente, que te motive. Bueno, a mí la que últimamente, porque me acordé de cuando fui concejal, me motivó mucho en ese momento. Había asumido y a los meses asesinaron a una concejal en Río de Janeiro que tenía todo su desarrollo territorial en el barrio de Lapa, en Río de Janeiro, Mariel Franco, y a mí me conmovió muchísimo, porque Mariel justamente militaba en las favelas de Río de Janeiro justamente para garantizar el acceso de un montón de miles, millones de brasileños que no acceden a los servicios públicos básicos, ¿no? A los servicios básicos como el agua, bueno, a la vivienda, y el derecho a la ciudad. Ella hablaba de un derecho al río. Eso me motivó muchísimo. Bueno, también en las situaciones en cuanto a la violencia que vivían las mujeres fundamentalmente y las minorías, ella peleaba fundamentalmente por los derechos, por esos derechos, y creo que por eso fue asesinada. Mariel fue una defensora de los derechos, del derecho a la ciudad y del derecho al hábitat. En consecuencia, para mí es inspiración. Por supuesto que como peronista te diría Evita, por supuesto, pero digo, para mí cobró tanta actualidad y de algún modo uno hace política en la región, se encuentra con un montón de compañeras que están en la misma lucha actualmente en esta cumbre iberoamericana que estamos participando. Se encuentra con mujeres que están luchando por lo mismo, ¿no? Y eso a uno lo motiva porque sabe que las luchas son colectivas, siempre son colectivas, y la necesidad de tener conciencia de que lo que uno hace no lo hace, no alcanza con una, digamos, no alcanza con una misma. Una vez Alejandra Vigo me dijo eso y me quedó para siempre. Empezó a gustarme la política mucho más cuando me di cuenta que no alcanzaba conmigo, y no alcanza con una. Hay que saber que estas peleas, estas luchas son colectivas,
y que las victorias son más lindas cuando se vivieron esas luchas de manera colectiva. Y yo creo en eso, o sea, calculo que por eso soy peronista, porque creo en lo colectivo, calculo que por eso creo en el derecho al hábitat y en el derecho al ambiente y milito en esas líneas de acción. Porque son de algún modo la reactualización doctrinaria que uno hace de los orígenes peronistas, bueno, las hace por ahí. Y Mariel, de algún modo, refrescó u observar, digamos, su militancia, su modo militante, su práctica, su metodología, a mí personalmente me sirvió. Bueno, Nadia, muchas gracias. Esperemos que cada vez se sumen más. Yo soy una fiel creyente de que cada vez somos más y que siempre hay que intentar habitar estos espacios colectivos. Yo también era una de las que pensaba que no, bueno, individualmente hago mi parte y con eso alcanza, y sí, suma un montón, pero suma más todavía sumarse a esos espacios y habitar y poner la voz y el cuerpo en eso. Así que celebro y espero que cada vez nos unamos más a esta salida colectiva y que, bueno, que pueda, digamos, que juntos podamos construir un ambiente más sustentable. Vamos por eso, espero. Vamos por eso, vamos por eso, vamos por el derecho al hábitat, por la protección de nuestro cinturón verde, vamos por un consumo sustentable, sostenible, y vamos por un desarrollo sostenible con equidad, en donde estén los varones y estemos las mujeres por igual. Ese es el desafío. Vamos por más justicia social también, obviamente. Por supuesto, que así sea. Gracias. Bueno, gracias, Abril. Un abrazo.